la sombra y la tristeza, la soledad se fue. Gloria a Dios, amén, aleluya. Demos una alabanza al Señor. Gloria al Señor Jesús. Qué bendición, amén, estar esta noche en la presencia de Dios. Saludo a todos los hermanos que están conectados. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. De verdad que para nosotros es una alegría. Saludamos a los hermanos, ya los saludaron, pero permítame saludarlos. Los hermanos de Palomitas, amén. Si hay algún hermano de Aratoca, Curití, Socorro, también los saludamos en el nombre del Señor Jesús. Los amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y saludamos a nuestro hermano Jorge Ayala, amén, desde Suaita, Santander. Para nosotros es una alegría que se conecten, amén, a escuchar palabra de Dios. Y eso habla bien de ustedes, amén. El cristiano que ama a Dios está presente a escuchar palabra, a oír, amén, a estar en la presencia de Dios. Gloria al Señor Jesús. Vamos a leer la preciosa palabra del Señor. Vamos a ubicarnos en Romanos capítulo 3, el versículo 11, amén. Romanos capítulo 3, el versículo 11. Gloria al Señor Jesús. Me confirman con un amén cuando estén conectados. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo juntos. Amén. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Gloria al Señor Jesús. Dando una alabanza al Señor pueden estar cómodos. Gloria al Señor Jesús. Bueno, saludamos a los pastores que están conectados. Amén. Al hermano Joel, esperamos que esté mejor de salud. Al hermano Jaime, gloria al Señor Jesús. Y nos alegra también tenerlo conectado, amén. Y claro que sí nos gustaría tenerlo por acá, amén, que nos visitara, es una alegría para nosotros, amén. Gloria al Señor Jesús. Y la palabra de Dios en esta noche, el Señor me ha regalado el título de En el anonimato, pero no en el anonimato de nosotros, sino cuando nosotros ponemos a Dios como un anónimo, amén. ¿Y por qué lo ponemos como un anónimo? Aunque Dios está en todo lugar, aunque Dios está en donde usted mire, donde se quiera esconder, de la presencia de Dios jamás podrás huir, amén. Pero en el pensamiento del ser humano, para muchas personas, han colocado a Dios en este estado, en el estado de anónimo, en el estado de que yo ya pues... el Señor hace sus cosas y tiene su plan, y para muchos ya el Señor pagó el sacrificio y con ese sacrificio nos basta para la salvación, y vivimos la vida como nosotros queremos, como nosotros deseamos, como nosotros queremos actuar, amén, dándole paso a nuestros deseos carnales, a las concupiscencias, a los deseos de la carne, amén, sobre todo que son los que tiran más a hacernos alejar de Dios, y claro también a el enemigo, amén, el enemigo de este mundo que se llama Satanás, amén, gloria al Señor. Y para muchos han puesto en este estado a Dios, tienen a Dios en el anonimato, amén, y han olvidado de Dios. Muchas veces hemos oído hablar que nosotros nos sentimos como en el anonimato, amén, porque sentimos que no nos usan, sentimos de que ya todos se olvidaron de nosotros, sentimos que tal vez para muchas personas ya no somos interesantes, importantes, y pasamos a un estado de anonimato para muchas personas, amén. Y eso es lo que ha sucedido con Dios. Para muchos ya Dios no es importante en sus vidas, para muchos el mundo los cegó tanto que ellos quisieron poner a Dios en ese estado, amén. Aunque Dios es un Dios grande, poderoso, y si Él quisiera nos podría hacer, amén, que nosotros volviéramos a verlo a Él, Él lo haría, amén. Pero Dios es caballero y pues espera que nosotros lo busquemos, amén. Es el que quiera acercarse a Dios, el que quiera ir en busca de Él será hallado, amén, por la presencia de Dios, porque Dios ya nos buscó a nosotros. El día que nos hablaron del Señor Jesucristo, ese día Dios nos buscó a nosotros, amén.
porque Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, amén. Y cuando nos hablan de la palabra de Dios, del evangelio tan precioso, este precioso evangelio que trae salvación, es porque Dios quiso visitarnos a nosotros y nos encontró en un mundo perdidos, amén, sin esperanza, sin salvación, pero el que tiene la salvación quiso buscarnos, amén, gloria al Señor. Pero para muchos ya no es importante la salvación. Esta mañana hablaban de la prosperidad, amén, hablaban de pastores que predican la prosperidad, predican tantas cosas, amén, pero está lejos el evangelio, el propósito del evangelio, el propósito de salvar a las personas, aleluya. Y así, en ese estado del ser humano enfocado en sus cosas terrenales, enfocado en sus cosas, en sus deseos, en su propia vida, en la vanagloria, ellos estaban en el estado en el cual decía Pablo a los romanos: tantas personas que hay, tanto que hemos visto de Dios, tanto que hemos oído de Dios, amén. Gloria al Señor. Y nos hemos dado cuenta que para muchos ya Dios no es importante. Pablo le decía a los romanos, no hay quien entienda, amén. No hay quien busque a Dios. O sea que el ser humano que no busca a Dios es una persona que no es entendida, amén. La persona que busca a Dios es una persona que tiene entendimiento. Porque la persona que tiene entendimiento trata de buscar las cosas que verdaderamente tienen valor, que tienen precio. Y si hablamos de algo que tenga valor, es la salvación, amén. Gloria al Señor. Es que nosotros nos cegamos tanto a estas cosas del mundo terrenal y nos olvidamos que hay promesas tan maravillosas, amén, para todo aquel que quiera acercarse a Dios. Y Pablo les decía, todos, no había ninguno, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y le daba tristeza a Pablo porque decía, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y en ese estado, el del anonimato, ese estado es el carácter o la condición de anónimo. Es decir, que la identidad de una persona o de un ser es desconocida. ¿Y cuántas personas están sin conocimiento de Dios? Aunque han escuchado de un Dios que fue crucificado y muerto por nuestros pecados, para ellos Dios es un ser desconocido. No lo hemos visto, pues no creemos. Amén. Para otros, tal vez exista su Dios, pero yo prefiero vivir la vida a mi manera. Para otros, ese Dios que ustedes tienen, yo creo que solamente ayuda a algunas personas, porque para muchos dicen que Dios no está con ellos, pero que sí está con otras personas, simplemente porque Dios no les responde lo que ellos le piden a su manera. Pero hay algo que ha causado un caos emocional, y ese caos emocional es el caos de nuestro pensamiento, amén. El pensamiento que nos lleva a mirar a nosotros lo que no tenemos que mirar y olvidarnos de lo que verdaderamente tiene sentido en este mundo. Hay algo que me llama a mí la atención, y es que perdieron la identidad de Dios. Muchas personas piensan que acercarnos a Dios es perder el tiempo. Amén. Para muchas personas el acercarnos a Dios es dejar de compartir con nuestras familias, dejar de compartir cosas con nuestras personas queridas. Y la verdad que la verdadera identidad de Dios es la que dijo Pedro. Amén, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Eso fue lo que quiso decirle a Dios a nosotros. Nos quiere decir cuando dice que le busquemos. Porque sin santidad, ¿qué pasa? Nadie verá a Dios. Pero muchas personas quieren vivir en sus deseos, en sus pasiones, y creen que como están viviendo, ellos creen que Dios está con ellos. Y Dios los ama, amén, porque son pecadores. Pero Dios no ama el pecado. Todo el mundo habla de Dios, todos dicen tener a Dios, todos dicen que las promesas de Dios son para ellos. Pero si vamos a la Biblia, nosotros nos damos cuenta que eso es mentira. Sin santidad nadie verá a Dios. O sea, la condición más especial que Dios le pide al ser humano para poder heredar el reino celestial, para poder irnos con Él en las nubes, ¿cuál es? Tener santidad. Porque sin la santidad nadie, amén, nadie es nadie, verá a Dios. Gloria al Señor. El profeta Amós hablaba, quiero que nos ubiquemos, Amós, amén, gloria al Señor.
El profeta Amós decía: hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día? Dice Jehová. ¿Será de tinieblas y no de luz? Como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Amén. Y le hace una pregunta: ¿no será el día de Jehová de tinieblas y no de luz, oscuridad que no tiene resplandor? Esto era lo que se preguntaba, amén, el profeta Amós, o que Dios preguntaba, amén. Porque dice: ¿para qué queréis este día? Dice Jehová. Capítulo 3, creo. Amén. ¿Para qué queréis? Porque es que muchas personas dicen: yo también me voy con el Señor. Y hay muchos que predican a Jesucristo, pero lo predican a su manera, amén. Y predican creen que predicar a Jesús es predicar a cualquier otra cosa. Pero lo importante es tener claro qué es lo que estamos predicando, amén. ¿Para qué o cuál es el objetivo de predicar el evangelio del Señor? ¿Para qué queremos ese día del Señor? Hablo con los amigos, si hay un amigo conectado, amén. Y también si hay un hermano que de pronto esté apartado, quiero decirle que ¿para qué queremos este día, amén? ¿Para qué queremos el día de que venga el Señor? Si la palabra dice que ese día será de ¿qué? De tinieblas y no de luz. Como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, amén. Sale de mal en peor. O como si entrara en la casa y apoyare su mano en la pared y lo muerde una culebra. ¿Qué tranquilidad tendrá? No será el día de Jehová tinieblas sino luz. La diferencia está en que Jesús vino en la primera venida del Señor, en su manifestación carnal. Él vino a darnos a nosotros una salida. Amén. Y todos le damos gracias a Dios por haber venido y pagado el precio por nuestros pecados. Amén. Porque dice la palabra en Juan 1:9, dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y dice que más adelante dice: y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. O sea, Él vino con el propósito de salvar un pueblo. Y si el Señor no hubiera venido, nosotros tal vez no tuviéramos esa esperanza de salvación. Amén. Pero Él vino con darnos a nosotros una oportunidad. Aquella luz verdadera. ¿Cuál luz verdadera? Dios, que alumbra a todo hombre. Él, como no había ni uno que buscara a Dios, no había ni uno entendido, ¿qué hizo? Vino a buscarnos a nosotros. Como nosotros no le buscamos a Él, ¿qué hizo? Pues Él nos buscó a nosotros. Aleluya. Y todavía somos desagradecidos con Dios. Amén. Qué Dios tan hermoso que tenemos. Amén. ¿Qué tal que Él siguiera esperando allá que nosotros le buscáramos? Porque no había ni un entendido. Pero Él dijo: como no son entendidos, pues yo voy a darles entendimiento. Yo voy a hacer luz allá en ese mundo. Aleluya. Y a todos los que le recibieron y creyeron y creen en su nombre, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, herederos de algo que no éramos herederos. Qué bendición, amén. Aleluya. El salmista decía algo especial en el Salmo 82. El salmista decía desde el versículo 5, decía: no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, decía el salmista: vosotros sois dioses, y a todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. Amén. ¿Y por qué iban a morir? Porque más atrás, ahí empezando decía: no saben, no entienden. Y es que la persona que no sabe, la persona que no entiende el propósito de la venida de Dios a este mundo, el propósito de Dios, el plan de salvación, ¿qué pasa? Va a morir. ¿Y qué es lo que nosotros queremos como iglesia predicando el evangelio? Que la persona no muera, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Así que si hay alguien que no tiene la vida eterna, aproveche a agarrarse de la vida eterna, porque Dios está hablándonos a nosotros desde hace tiempos y quiere que nosotros volvamos, amén, a la senda antigua y lo busquemos a Él, que busquemos de su presencia. Seguía diciendo el salmista: y como cualquiera de los príncipes caeréis, levántate, oh Dios. Él le pedía:
juzga la tierra, porque tú heredas todas las naciones. Aleluya. Que Dios venga y juzgue la tierra, le pedí al salmista. Amén, al Señor. Pero Dios es misericordioso. Él no vino a juzgar. Él vino fue a salvar, amén, lo que se había perdido. Y nos dio oportunidad, amén. Aunque tenía el derecho de condenarnos, amén. Porque nosotros éramos pecadores. Practicábamos el pecado, nos deleitábamos en el pecado, vivíamos satisfaciendo los deseos de la carne. Lo que la carne nos decía, nosotros hacíamos, porque el que hace el pecado es esclavo del pecado. Querido amigo, yo quiero decirle en esta noche que Dios tiene una oportunidad para usted. Querido hermano que se encuentra débil, yo quiero que siga luchando, amén. Cuando el Señor le dijo, Moisés le dijo a Josué, le dijo, esfuérzate y sé valiente. Pero ya hemos caminado tiempo con Dios y hemos experimentado cosas hermosas con Dios. No hay momento de volver atrás, porque viene un momento que va a ser verdaderamente difícil. Viene un momento en el cual el ser humano va a tener que rendirle cuentas a Dios. San Mateo capítulo 25, el versículo 31 dice que habrá un juicio, amén. Y este juicio no será para una sola persona, será para ¿quién? Para todas las naciones. Y dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, amén, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, amén. Usted y yo vamos a estar allá delante de Dios. ¿Cómo me voy a presentar ese día delante de Dios? Es lo que nos tenemos que preguntar en este momento. Y dice, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces relata y dice, el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué bendición, amén. Y empieza a decirle, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Pero entonces dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos. Aleluya. Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti. Entonces el rey le responderá y les dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Pero entonces también hará un momento en el cual esos que estaban a su izquierda van a tener que escuchar el juicio de Dios. Los que estaban a la derecha le dijo, venid, heredad el reino celestial. Pero ustedes los de la izquierda esperen un momento, tengo que decirles algo a ustedes, algo que les venía diciendo desde la fundación del mundo. Eso es lo que nos va a decir el Señor, porque desde tiempos antiguos nos ha dicho Él, si se arrepintiese mi pueblo sobre el cual el nombre es mi invocado, y me buscaren, amén, y se convirtieren, yo los sanaré. Dice el Señor, desde tiempos antiguos nos ha venido diciendo a nosotros que le busquemos. Yo creo que hoy en día no puede decir nadie que no ha escuchado de Jesús, hablar de un Jesús que da oportunidad de salvación. Yo creo que ya no hay excusa para ninguno de decir, yo nunca he escuchado ese evangelio. Tal vez no haya escuchado el evangelio verdadero, amén. Pero también quiero decirle que si no ha escuchado el evangelio verdadero, dale importancia a eso. Dale importancia en dónde es que puedo encontrar los que predican la verdad, los que predican el nombre de Jesús. Porque acá viene un momento, amén. Mire cómo le dice, acá van a estar esos que predicaban a Jesús como la segunda persona. Esos que también decían y echaban demonios en el nombre de Jesús, pero tenían a Jesús como el segundo. Mire cómo dice, y respondiendo el 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos.
al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y le dice las mismas palabras, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán, porque el ser humano que no tiene el verdadero evangelio y que sabe que está en pecado quiere excusarse siempre. Siempre quiere tener una excusa para decirle a Dios y justificarse. Y es que nosotros no debemos justificarnos, sino ir al que justifica. Y decirle, Señor, cometí el error, perdóname. Porque si nosotros nos justificamos, ¿quién nos va a justificar a nosotros si nosotros mismos nos estamos justificando? Lo importante es ir a los pies del que justifica y decirle, Señor, de verdad perdóname porque yo cometí ese error, las embarré. Gloria al Señor. Y dice, cuando te vi, y le relata la misma historia. Lo vi hambriento y forastero, pero nunca quisimos ir a él, o en la cárcel no te servimos. Entonces le responderá diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La pregunta es, ¿dónde queremos ir? ¿A dónde quiero ir yo? Es como cuando nosotros vamos para la casa y el camino a la casa hay un atajo, y en ese atajo sabemos que ese atajo es peligroso porque pasa un río y tenemos que pasar por ese río y el río puede estar crecido, pero nosotros queremos aventarnos por el atajo, por ahorrarnos cosas. El Señor nos dijo a nosotros que en este mundo tendríamos aflicciones, amén. Es mejor vivir la aflicción en este mundo y no vivir la aflicción que viene, amén. Es mejor vivir el momento de tristeza acá y no vivir el momento de tristeza y dolor allá, amén. Porque acá serán unos años. ¿Y qué hace que éramos niños y ya estamos llegando a viejos? Pero allá será una vida eterna, amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Por qué me quiero interesar en esta noche? Gloria al Señor. Hay un solo camino, los demás son sendas, amén. El camino te lleva a la vida eterna, las sendas ¿a dónde nos llevan? A la condenación. El camino, ¿quién es? El camino es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es todo y en todos. Amén. Pero también dice Mateo capítulo 7, el versículo 13, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha la puerta y amplia es la senda que lleva ¿a dónde? A la perdición, y muchos son los que entrarán por ella. Porque la senda nos parece a nosotros que es mejor, amén. Queremos ir y coger el atajo e irnos por la senda, pero en esa senda encontramos la perdición. Gloria al Señor Jesús. Juan capítulo 10, amén, vamos a buscarnos, vamos a ubicarnos, vamos a leer la palabra de Dios. Juan el capítulo 10, el versículo 10 dice lo siguiente, amén. Este texto es muy conocido por todos, pero quiero que lo leamos. Juan capítulo 10, el versículo 10 dice la palabra del Señor. El ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar y para matar y para destruir. La senda que conduce a la condenación nos parece fácil porque están los deseos y los deleites de la carne, amén. Y en esos deleites y deseos de la carne, ¿qué encontramos? Muerte y destrucción para nuestras vidas. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Dice, pero yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida. Y lo más importante no es solamente tener vida, ¿qué dice? Y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Porque es que será vida eterna, amén. Gloria a Dios. Pero cuando estemos, ya para terminar, amén. Cuando estemos frente a Dios, ya no tendrán, amén, porque no me cuento en esos, amén. Ya no tendrán excusa de decir no, amén. El escritor de Hebreos decía, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿A quiénes? ¿Cuándo? En otro tiempo a los padres por los profetas. Y en estos postreros días, o sea, en los últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, aleluya, resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, amén, por medio de ¿quién? De sí mismo, amén. Se sentó a donde, a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, amén. Antes nos habló por los profetas, y en estos postreros días nos habló por el Hijo, amén. De modo que no tenemos excusa. Ya no habrá excusa. El momento de excusarnos delante de Dios es ahora y decirle: Señor, perdóname. Preguntarnos como en el momento que le preguntaron a Pedro: varones hermanos, ¿y ahora qué haremos? Amén. Querido amigo, pregúntese: ¿ahora qué haremos? Porque Pedro sí tenía una respuesta lleno del Espíritu Santo. Arrepentidos y ¿qué? Convertidos y bautícese ¿qué? Cada uno de vosotros ¿en qué? En el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Y recibiremos el don del Espíritu Santo. Pero es necesario, amén, preguntarnos: ¿será que es importante Dios para nosotros en nuestra vida? ¿Será que es bueno que sigamos viviendo a nuestra manera? ¿Será que ya no es hora o no es el tiempo de decirle a Dios: perdóname, discúlpame, porque muchas veces me hablaron pero mis oídos estaban cerrados? Muchas veces me dijeron, me contaron las grandezas tuyas, pero mi corazón estaba endurecido. Causa dolor, amén. Porque a mí me duele saber que van a haber personas que estarán delante de Dios y les va a doler tanto que les digan: ustedes no pueden heredar el reino celestial. Por eso nosotros también debemos de ser evangelistas, de hablarle a las personas. Y yo le estoy pidiendo al Señor que me ayude, amén. Porque sé que también el Señor un día me pedirá, me dirá: bueno, ¿y qué hiciste con los talentos que te di? Amén. Y le estoy pidiendo al Señor que me ayude, amén. Que podamos contribuir en algo en esta preciosa obra. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y dice: su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se presuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo